Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro El Kybalión. Y esta vez estamos en la segunda parte del capítulo 8, los planos de correspondencia. Habíamos hecho una primera parte, la pasada sesión, en la que los tres iniciados, los autores del Kybalión, que reflejan las enseñanzas herméticas procedentes en origen del mítico Hermes Trismegisto, que en las sesiones de presentación de esta serie he asociado con Maquiventa Melquisedec, personaje bien descrito en el libro de Urantia. Bien, pues en esta primera parte, la pasada primera parte de este capítulo, nos introducían a los planos de correspondencia y nos decían que los planos de correspondencia, bueno, pues eran pues dimensiones, una combinación entre estados o condiciones mentales y lugares, dado que se manifiestan en el espacio-tiempo. Nos habían hablado de tres grandes planos que se correspondían con tres estados o condiciones que al final eran fases de desarrollo de la experiencia vital dentro del espacio-tiempo, enmarcadas en ese periplo evolutivo que estamos realizando posterior al involutivo, y que nos habían relacionado con una cuarta dimensión, además de las tres que conocemos aquí. Se les llama dimensiones al largo, ancho y alto. En realidad son elementos conformadores de las dimensiones, y realmente lo que establece el carácter dimensional es la frecuencia o velocidad de vibración de las partículas que corresponden, que componen la energía, ¿de acuerdo? Eso es lo que determina las diferentes dimensiones. En el plano físico-material, pues nos encontramos con un diseño en el que la frecuencia vibratoria es muy baja y entonces la apariencia energética está solidificada, sólidos, líquidos, gaseosos. Y a partir de ahí, pues el aumento en la frecuencia o velocidad de las partículas subatómicas y otras, pues conformarían diferentes dimensiones que, estando todas en el espacio-tiempo, pues sin embargo establecen diferentes entornos, de forma que para poder interactuar en un entorno tienes que estar en esa frecuencia vibratoria. Los planos los determinaban como diferentes horquillas de frecuencias vibratorias, de forma que cada plano va acumulando diferentes manifestaciones. Por ejemplo, pues el plano físico-material acumula manifestaciones puramente materiales con esa frecuencia vibratoria en una determinada horquilla, pero también en el plano físico-material se dan paralelamente superpuestas otras frecuencias vibratorias, como la mental, como la espiritual, como la psicoemocional o astral, llamada en el libro de Urantia morontial. Bueno, pues esta era la explicación previa a esta cuestión de los planos de correspondencia, y había comenzado el Kybalión en la primera parte a describir el gran plano físico, y habíamos visto la enumeración que realizaba de los 7 planos menores del gran plano físico, que nos dice además el Kybalión que están subdivididos a su vez cada uno de esos 7 planos menores en 7 subdivisiones inferiores. Bueno, ahora comenzamos en esta segunda parte ya a ver más en detalle las 7 divisiones menores del gran plano físico. Las habíamos enumerado. Decía 1, plano de materia A; 2, plano de materia B; 3, plano de materia C; 4, plano de sustancia etérea;
5, plano de energía A, 6, plano de energía B, 7, plano de energía C. Una advertencia que nos da el Kybalión, que hay que tener muy en cuenta, es que estas subdivisiones son artificiales. Estas divisiones en 3 grandes planos y subdivisiones que son planos menores y subdivisiones de cada uno de estos planos menores, hay 3 niveles de subdivisión, son artificiales, dado que la realidad de la energía es un continuo y entonces pues no es sencillo establecer separaciones estancas, sino que se van superponiendo unas con las otras. De hecho, bueno, pues ya hemos visto que las dimensiones son acumulativas, de forma que pueden estar presentes en el mismo espacio diferentes dimensiones conforme a las diferentes horquillas de frecuencias energéticas y, por lo tanto, bueno, pues como dice el Kybalión, han sido adoptadas estas divisiones por conveniencias del estudio científico. Bueno, pues empezamos esta segunda parte del capítulo 8, los planos de correspondencia, yendo al detalle de las divisiones menores del gran plano físico. Y dice así: el plano de materia A comprende las formas materiales sólidas, líquidas y gaseosas, tal como lo reconocen generalmente las obras de texto físicas. Bueno, estamos muy familiarizados con ellas, con estas formas sólidas, líquidas y gaseosas. De hecho, pues nuestras ciencias las estudian ampliamente y las miden convenientemente. El plano de materia B incluye ciertas formas más elevadas y sutiles de la existencia que la ciencia comienza a conocer. Los fenómenos de la materia radiante, que pertenecen a la subdivisión inferior de este plano menor. Bueno, pues las ciencias poco a poco, según van avanzando, pues van estudiando más pormenorizadamente, más en detalle, los fenómenos físicos y químicos y van descubriendo algunas manifestaciones que se complementan, rodean, podríamos decir, a las formas puramente materiales del plano de materia A. Este plano de materia B serían pues esas manifestaciones radiantes de la materia sólida. El plano de la materia C abarca formas de la materia más sutil y tenue, cuya existencia ni siquiera sospechan los hombres de ciencia actuales. Es decir, que en muchos casos, según la ciencia avanza, va descubriendo estos planos. Ahora mismo, pues, por ejemplo, la ciencia podría estar muy fijada en el plano de materia A y en el plano de energía A, como vamos a ver a continuación. Pero según va avanzando en su indagación y experimentación, pues va descubriendo otras manifestaciones. En este caso, pues serían el plano de materia B, el plano de materia C, el plano de la sustancia etérea, que tradicionalmente la revelación ha puesto de manifiesto y los estudiosos de espiritualidad, pues debido al desarrollo de una potente intuición y percepción, pues han ido también alcanzando certezas sobre su realidad aquí, en este entorno, pero lo van haciendo poco a poco. Nosotros estamos siguiendo un texto hermético, un texto en el que se pone de manifiesto lo que precisamente, pues, debido a la revelación espiritual y gracias a la intuición que ha logrado desarrollar esa revelación en algunos de los seres humanos, pues se ha llegado a glosar y a describir de esta forma. El plano de la materia C abarca formas de la materia, repetimos, más sutil y tenue, cuya existencia ni siquiera sospechan los hombres de ciencia actuales. El plano de la sustancia etérea comprende lo que la ciencia denominaba éter,
sustancia de tenuidad extrema y de prodigiosa elasticidad, que compenetra todo el espacio universal y que obra como medio para la transmisión de ondas de energía tales como la luz, el calor, la electricidad, etc. Y hoy en día los hombres de ciencia hablan de la materia oscura, que podría ser este éter descrito tradicionalmente. Esta sustancia etérea es el eslabón de unión entre la llamada materia y la energía, participando de la naturaleza de ambas. La doctrina hermética dice que ese plano tiene 7 subdivisiones. Cada una de estas divisiones menores de los 3 grandes planos, físico, mental y espiritual, cada una de las divisiones menores tiene 7 subdivisiones adicionales. Esto viene muy bien explicado en el libro Durantia. Muy bien explicado hasta donde lo explica, lógicamente, no más. Bien. Inmediatamente después, ya en quinto lugar, hemos dicho los 3 planos de materia A, B y C, el plano de sustancia etérea es el cuarto, y ya quinto, sexto y séptimo, los planos de energía A, B y C. Bien, pues el quinto es el plano de energía A, que comprende las formas de energía que la ciencia conoce. Sus 7 subdivisiones son calor, luz, magnetismo, electricidad, atracción, entre paréntesis, gravitación, cohesión, afinidad química, etc., y otras varias formas de fuerza que revelan los experimentos científicos, pero que aún no han sido denominadas o clasificadas. Bien, vamos no obstante a dar una pequeña aclaración sobre lo que concierne a estos planos de materia B y C. Ya habíamos leído que el plano de materia A se correspondía con los fenómenos formales materiales, sólidos, líquidos y gaseosos, y el plano de materia B decía que era la existencia de formas de materia más elevadas y sutiles, que describe como materia radiante, y el plano de materia C, formas de la energía más sutil y tenue, cuya existencia ni siquiera sospechan los hombres de ciencia actuales. Bien, todo esto obedece a una transición entre la dimensión físico-material y la dimensión conocida como astral, ¿de acuerdo? Es un intermedio entre la dimensión físico-material y la dimensión espiritual. Hay un intermedio ahí que es el astral, también descrito como psicoemocional en algunos textos de estudio científico alternativo, no de la ciencia oficial del asunto, por ejemplo, pues en la concienciología de Waldo Vieira. Y de esa forma, pues nos empezamos a dar cuenta que según la ciencia avanza, va pudiendo medir frecuencias vibracionales en la materia más sutiles y se va percatando y va admitiendo la existencia de formas materiales que en realidad, bueno, pues se saldrían del paradigma del entorno físico-material y entrarían en el paradigma del entorno físico-morontial, el astral. Físico-morontial es una expresión del libro Durantia. En el plano de energía A, fijaos que dice el Kybalión que comprende las formas de energía que la ciencia conoce. Aquí pasa lo mismo. El plano de energía B, que es el sexto plano del gran plano físico, y el plano de energía C, séptimo plano del gran plano físico, ya se corresponden con el intermedio entre la dimensión material y la morontial y ya propiamente la dimensión morontial. ¿De acuerdo? Entonces, para aclararnos, plano de materia A y plano de energía A, los que plenamente conoce la ciencia. Lo que identificamos aquí como físico material. Plano de materia B y plano de energía B
unas manifestaciones de materia y de energía intermedias entre la dimensión físico-material y la dimensión físico-morontial. Y plano de materia C y plano de energía C, ya propiamente la dimensión físico-morontial, conocida aquí como la astral. El plano de la sustancia etérea, digamos que también constituye una transición. Lo que pasa que es una transición que puede ser ya conocida por nosotros de una forma, por la evolución científica, más clara, más evidente y más rápida. De hecho, bueno, pues los astrónomos ya se están dando cuenta de que tiene que haber en ese espacio vacío algo que es lo que le llaman materia oscura, que no es visible para nuestros sentidos, pero que claramente tiene efectos indirectos comprobables que ya empiezan a hacer sospechar de su existencia. De hecho, bueno, pues ya claramente se admite la materia oscura. El plano de la energía B, por continuar con la explicación del Kybalión, incluye 7 subdivisiones de las más elevadas modalidades de energía que aún no ha descubierto la ciencia, pero que han sido llamadas las fuerzas sutiles de la naturaleza. Bien, este intermedio entre las energías puramente físico-materiales, plano de energía A, quinto nivel, y las energías puramente físico-morontiales, plano de energía C, este intermedio es lo que ahora mismo es conocido en el mundo de los terapeutas energéticos, de los sanadores energéticos, diría Quirión, de los trabajadores de la luz, como las energías sutiles. Energías sutiles que la ciencia aún no reconoce porque no alcanza a medir y, sin embargo, son conscientes de sus efectos y son conscientes de la interacción que se puede realizar, por ejemplo, a nivel de la fisiología humana, para equilibrar esas manifestaciones energéticas que son la base antecedente de la salud fisiológica. ¿De acuerdo? Es decir, la medicina alopática nos dice que la salud consiste en un mal funcionamiento de un órgano o sistema fisiológico. La medicina energética o incluso la integradora de la energética y de la alopática, pues nos dicen que el primer síntoma de la enfermedad o del mal funcionamiento de un órgano o sistema fisiológico es un desequilibrio energético, dado que finalmente ya empieza a reconocer la ciencia y empieza a aproximarse a lo que ya la espiritualidad tenía claro en una tradición histórica, que finalmente toda manifestación en el espacio-tiempo es una forma de energía. Bueno, pues de hecho esto aparece en algunos axiomas de la ciencia física. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esto implica que todo es energía en diferentes frecuencias vibratorias y entonces no hay una emergencia o aparición de la energía, sino un cambio de frecuencia vibratoria que se puede manifestar en los niveles conocidos de la ciencia o no. Repetimos y seguimos. El plano de la energía B incluye 7 subdivisiones de las más elevadas modalidades de energía, más que las del plano de energía A, que son las conocidas por la ciencia, que aún no ha descubierto la ciencia, pero que han sido llamadas las fuerzas sutiles de la naturaleza. Pues efectivamente, díganselo a los terapeutas energéticos, a los sanadores energéticos, a los trabajadores de la luz, cuya manifestación se provoca mediante ciertos fenómenos mentales que son posibles merced a ellas. Lógicamente, pues uno de los principios de la medicina energética que trabaja con las energías sutiles, con el cuerpo sutil superpuesto al cuerpo físico, es la intención tanto del terapeuta como del paciente. La intención, lógicamente, la vamos a englobar en un fenómeno puramente
mental. Y ya vamos a el séptimo plano dentro del gran plano físico, que es el plano de la energía C, que ya hemos dicho que contiene energías, manifestaciones energéticas puramente del plano astral, de lo conocido tradicionalmente con el plano astral, que en el libro de Urantia se describe como la morontia, como el plano físico morontial. El plano de la energía C contiene 7 subdivisiones de energía tan elevadamente organizada que tiene muchas de las características de la vida, pero no son reconocidas por el hombre en el actual estado de desarrollo. Bueno, salvo en aquellas personas que por diversas razones tienen desarrolladas las llamadas por el mundo facultades extrasensoriales o por las llamadas por la espiritualidad sentidos internos. Pero no son conocidas por el hombre en el actual estado de desarrollo, por lo que solamente las utilizan los seres del planeta espiritual. Bueno, las utilizan los seres que están en el plano astral. Por ejemplo, hay muchos seres que están en el plano astral. Igual que en el plano físico hay muchos tipos de especies. Bueno, pues también en el plano astral hay muchos tipos y órdenes de seres. Son las especies astrales. Nosotros, por ejemplo, cuando finalizamos nuestra existencia físico-material, pues lo que hacemos es continuar con ese cuerpo astral que tenemos superpuesto al cuerpo físico, que le denominan el cuerpo emocional. Ya hemos visto en la serie que seguimos sobre la lectura y comentario del libro Proyecciones fuera del cuerpo, del profesor Waldo Vieira, como el cuerpo emocional puede voluntariamente, conscientemente, lúcidamente y rememoradamente lanzarse por el cuerpo energético a la otra dimensión, a la dimensión propia del cuerpo llamado emocional, morontial, astral. ¿De acuerdo? Entonces, que la expresión que el plano de la energía C contiene 7 subdivisiones de energía tan elevadamente organizada que tiene muchas de las características de la vida, pero no son reconocidas por el hombre en el actual estado de desarrollo, por lo que solamente las utilizan los seres del planeta espiritual, es una expresión, a mi modo de ver, imprecisa. Ya hemos dicho que las dimensiones se superponen en el espacio, de forma que utilizan el mismo espacio una dimensión físico-material y una dimensión físico-morontial. Y que en la dimensión físico-morontial hay seres en esa dimensión, con esa frecuencia energética que te permite interactuar en esa dimensión que tiene esa frecuencia energética. Igual que en esta dimensión físico-material hay una frecuencia energética que te permite interactuar en esta frecuencia energética. Bien, pues hay seres que están con implantes de diseño en sus mentalidades tales que están manifestándose en una u otra dimensión. Entonces hay seres en la dimensión astral de muy diversos tipos. Ahora lo veremos a continuación al estudiar el gran plano mental. Y, pues lógicamente son los que utilizan estas energías. Lo que no quiere decir que no estén compartiendo el mismo espacio, solo que los que estamos en este entorno estamos en una horquilla de frecuencia vibratoria en la que no interferimos con la otra frecuencia vibratoria de la otra horquilla, de esa otra dimensión conocida como morontial o astral. Estamos compartiendo el mismo espacio, pero al estar
manifestándonos en diferentes frecuencias vibratorias, pues ni nos encontramos, salvo los casos de desarrollo de la percepción extrasensorial, como hemos dicho. Esta energía, la del plano de energía C, es inconcebible, dice el Kybalión, y puede ser considerada casi como poder divino. Es otra dimensión. De hecho, bueno, pues en esa serie de Waldo Vieira se pueden ver diversas manifestaciones y caracterizaciones que el mismo Waldo realiza por experiencia propia sobre cómo es la energía astral y cómo se manifiesta. Por eso habla casi como de poder divino, porque supone un implante de diseño de mentalidad mucho más liviano, mucho menos riguroso, mucho menos extremo que el implante de mentalidad físico-material, con lo cual pues, te permite una posibilidad de manifestación que desde aquí, desde el físico-material, se podría considerar como de poder divino. Los seres que la emplean son como dioses, incluso comparándolos con el tipo humano más elevado que conozcamos. Bueno, pues, efectivamente, los seres elevados del astral podrían parecernos como dioses, pero en el astral también hay seres que no están elevados en el sentido de evolucionados intelectual, emocional y espiritualmente. En el astral hay todo tipo de seres también. El gran plano mental, ya pasamos a el gran plano mental, hemos visto el gran plano físico, he dado algunas explicaciones adicionales para poder comprender conforme a cómo avanzan los estudios científicos y también los de las pseudociencias, llamados por la comunidad científica oficial pseudociencias, pero que pues, tienen exactamente la misma validez y además te proponen experiencias propias para poder comprobarlo tú mismo. Por ejemplo, la concienciología o la proyecciología de Waldo Vieira, ¿no? El gran plano mental comprende esas formas vivientes que conocemos en la vida ordinaria. Por ejemplo, pues nosotros tenemos manifestación mental aquí, claramente reconocida por todos. Los animales tienen manifestación mental aquí, claramente reconocida por todos. Las plantas tienen manifestación mental aquí, no reconocida. Y la materia inorgánica, los minerales, tienen manifestación mental aquí, tampoco reconocida. ¿De acuerdo? Esto es propio de la tradición espiritual, que sí que la va reconociendo. Primero, porque recibe la información procedente de la revelación y segundo, porque debido al estudio de esa información desarrolla una intuición más allá de la que se tiene normalmente en el plano físico material. Es lo que se conoce como esa percepción extrasensorial. El gran plano mental comprende esas formas vivientes que conocemos en la vida ordinaria, así como otras formas no tan bien conocidas, salvo por los ocultistas, salvo por los estudiosos. La clasificación de los 7 planos mentales menores del gran plano mental no es muy satisfactoria, ya que resulta más bien arbitraria, salvo que se acompañara por complicadas explicaciones que son ajenas al propósito de este libro. Pero la mencionaremos, la clasificación, dice el Kybalión. Bueno, pues yo sí voy a intentar dar esas explicaciones complicadas que pueden ayudar a entender mejor esta subdivisión de 7 planos mentales menores del gran plano mental. Y la vamos a dar antes de comenzar. Dice, 1, el plano de la mente mineral. 2, el plano de la mente elemental A. 3, el plano de la mente vegetal. 4, el plano de la mente elemental B. 5, el plano de la mente animal. 6, el plano de la mente elemental C. 7, el plano de la mente humana. Manifestaciones mentales. Siete planos mentales menores del gran plano mental. Sí es insatisfactoria esta clasificación en un sentido.
en varios sentidos. Pero no vamos a comentar, vamos a dejarlo para el final, para no meter dentro de la explicación del Kybalión una explicación que puede ser algo extensa y que puede contribuir a perder el hilo de lo que el Kybalión dice. Sí es insatisfactoria esta clasificación, pero no solo esta, del gran plano mental, el gran plano físico y el gran plano espiritual, tal como se está aquí relatando, sino digamos que hoy en día se puede comprender otra forma de explicar toda esta cuestión con algo más de detalle. Hoy en día se puede comprender. Quizás en el momento de redactar el Kybalión no, pero hoy en día sí. Bueno, avancemos. Iremos dando explicaciones y finalmente daremos una explicación algo más global de todo ello. Dice, el plano de la mente mineral comprende los estados o condiciones de las unidades, entidades o grupos y combinaciones de ellas que animan las formas conocidas bajo el nombre de minerales, sustancias químicas, etc. Es la conciencia trascendente a la materia. La conciencia trascendente a la materia. En este caso, la conciencia trascendente a la materia inorgánica, mineral. Es la que no está reconocida por la ciencia. La ciencia no cree que los minerales y las plantas tengan mente. Empieza ya la vanguardia de la ciencia a reconocer por efectos manifestados que los vegetales tienen mente, pero aún no está aceptado. Entonces, aquí lo que tenemos es la conciencia de la materia inorgánica, plano de la mente mineral, ¿de acuerdo? 2, plano de la mente elemental A, la conciencia de el equivalente a lo mineral en el plano físico, en el plano morontial, en la dimensión colindante. En la dimensión colindante hay todo tipo de manifestaciones paralelas, correspondientes a las que tenemos en el plano físico material, pero en una horquilla de frecuencia completamente diferente, en una horquilla de frecuencia más elevada de vibración. Pero hay manifestaciones correspondientes a la materia inorgánica, mineral, a la orgánica vegetal, a la orgánica animal y a la humana. Hay correspondencia de todo ello en la dimensión astral, llamada así tradicionalmente, morontial, llamada así por el libro de Urantia, psicoemocional, llamada así, por ejemplo, por Waldo Vieira. Astral es la más conocida. Estas entidades no deben ser confundidas. Ahora está hablando del plano de la mente mineral. Ahora estamos hablando de la conciencia trascendente, por ejemplo, a las piedras. La tradición espiritual reconoce que hay conciencia trascendente a las piedras. Bien. Estas entidades no deben ser confundidas con las moléculas, átomos y partículas, ya que estos últimos solo son el cuerpo material de dichas entidades. Es que las moléculas, los átomos y las partículas subatómicas, reconocidas aquí desde el ámbito físico-material como reales por la ciencia, tienen conciencia trascendente. Y este es el plano de la mente mineral. ¿De acuerdo? Tienen conciencia trascendente. Estas entidades no deben ser confundidas, las conciencias de esas entidades no deben ser confundidas con esas entidades, con las moléculas, átomos y partículas, ya que estos últimos solo son el cuerpo material de dichas entidades, así como el cuerpo del hombre no es más que su forma material y no el mismo. Igual que el hombre tiene un cuerpo, pero tiene una conciencia trascendente, las piedras tienen un cuerpo mineral, no animal, y tienen una conciencia trascendente. A esas entidades se las puede llamar almas en cierto sentido, dado que
correspondientemente a las diferencias que hay aquí entre los hombres y las piedras, hay una diferencia entre la conciencia humana y la conciencia de una piedra, correspondientemente. Y son seres vivientes de escaso grado de desarrollo, vida y mentalidad, correspondientemente. Apenas un poco más que las unidades de energía viviente que comprenden las subdivisiones superiores del más elevado plano físico. Apenas un poco más grado de desarrollo, vida y mentalidad que el plano de energía C, que es la energía que aquí no reconocemos porque está en la dimensión colindante. Bueno, pues las piedras tienen algo más, tienen una conciencia con algo más grado de desarrollo, vida y mentalidad que las manifestaciones energéticas más elevadas de la dimensión colindante. Esto puede ser un poco lío, pero es lo que es. Y la explicación, pues, no puede ser de más detalle, detenimiento y profundidad en esta sede. ¿De acuerdo? El hombre corriente no suele atribuirle mente, alma o vida al reino mineral, pero todos los ocultistas reconocen su existencia, porque nos ha sido revelado y porque hemos desarrollado facultades de percepción más allá de la percepción puramente físico-material, extrasensoriales. Y se ha podido comprobar. De esa forma, lógicamente, esto no está al alcance de todo el mundo, por lo tanto, la ciencia no puede sistematizarlo. Está solo al alcance de los que están en un proceso, en un desarrollo espiritual avanzado y profundo. El hombre corriente, repetimos, no suele atribuirle mente, alma o vida al reino mineral, pero todos los ocultistas reconocen su existencia y la ciencia moderna se está encaminando rápidamente hacia este punto de vista. Encaminándose, no ha llegado, encaminándose. Lo que pasa es que la ciencia moderna, cuando empieza a estudiar la física de partículas, la física cuántica, ve un cambio de paradigma que le encamina hacia la constatación de el poder de la mente sobre la materia y de que toda manifestación material tiene una conciencia trascendente que la sustenta. Van caminándose. Las moléculas, átomos y las partículas tienen sus odios y amores, gustos y desagrados, atracciones y repulsiones, afinidades y desafinidades. Y aquí pues recordemos, por ejemplo, ese famoso experimento muy mencionado de este científico, creo que es japonés, no me acuerdo el nombre, que se dedicó a examinar la estructura molecular y atómica del agua sometiéndola a diversas manifestaciones externas. Pues, por ejemplo, poniéndole música clásica o poniéndole thrash metal, poniéndole música heavy. Y entonces veía que el agua reaccionaba en su estructura ante ambas manifestaciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues sí, ya la ciencia se va encaminando a darse cuenta de que hay una conciencia trascendente a la materia inorgánica. Y algunos hombres de ciencia han expresado la opinión de que el deseo y la voluntad, las emociones y los sentimientos de los átomos solo difieren en grado de los del hombre, porque responden a la emoción y a la intención humanas, pero esos experimentos son difícilmente reproducibles tal como exige el método científico de experimentación para considerarlos aceptables. No tenemos espacio para comentar el asunto aquí, lo mismo que no tiene espacio el Kybalión, tampoco me corresponde a mí
profundizar en esta cuestión, que por otra parte, pues las revelaciones modernas de a partir de 1960 sí que profundizan y ya nos dan una idea bastante amplia, nos dan unas pautas que ya hay muchos investigadores que se han adentrado y muchos experimentadores y, lógicamente, han empezado a comprender muchísimas tradiciones curativas históricas con base a esa convergencia que empieza a tener la ciencia y la espiritualidad. Todos los ocultistas saben que es un hecho, y otros se refieren a los descubrimientos científicos más recientes para que se pueda corroborar. Este plano presenta las 7 subdivisiones habituales. El plano de la mente mineral, ya hemos dicho, gran plano mental, 7 divisiones menores, mente mineral, elemental A, vegetal, elemental B, animal, elemental C, humana, y cada una de ellas 7 subdivisiones. Es a las que se refiere esta frase. Este plano de la mente mineral presenta las 7 subdivisiones habituales. 2. El plano de la mente elemental A. Pues para que lo entendamos de primeras, son las conciencias de los elementos correspondientes a la materia inorgánica o mineral en el plano astral. Ya está. El plano de la mente elemental A comprende el estado o condición y grado de desarrollo mental y vital de una clase de entidades desconocidas para el hombre corriente, porque no las ve, pero que el ocultista conoce, porque las percibe por el desarrollo de los sentidos internos, porque percibe el astral. Son invisibles para los sentidos ordinarios humanos, físico-materiales, vista, oído, etc., tacto. Pero no obstante, existen y desempeñan su papel en el drama del universo. Claro, es que es otra dimensión del gran sueño de ilusión. Su grado de inteligencia es intermedio entre las entidades minerales y químicas, por una parte, y las entidades del reino vegetal, por otra. Aquí pone animal, pero es un error. Y es las entidades del reino vegetal, entre el mineral y el vegetal. Su grado de inteligencia, de esa conciencia, de esos elementos correspondientes a los minerales en el plano físico-material, en el plano físico-morontial, son más inteligentes que las conciencias minerales y menos que las conciencias vegetales, ambas del plano físico-material. ¿Por qué? Porque siendo correspondiente lo físico-material con lo físico-morontial tiene una frecuencia vibratoria algo más alta en cada correspondencia, algo más alta. Físico-material, un poquito más alta la físico-morontial. Físico-material, un poquito más alta la físico-morontial. Por eso está en medio. ¿De acuerdo? Hay también 7 subdivisiones en este plano. Bien. El plano de la mente vegetal, tercer plano del gran plano mental. El plano de la mente vegetal y sus 7 subdivisiones comprenden los estados o condiciones de las entidades que encierra el mundo vegetal, los fenómenos mentales y vitales que se conocen corrientemente. Muchas e interesantes obras científicas se han escrito últimamente sobre la mente y la vida de las plantas. Los vegetales tienen vida, mente y alma, tanto como los animales, el hombre y el superhombre. Y si bien todavía la ciencia no reconoce la mente de las plantas, ya hay hoy en día muchísimas obras que hacen referencia a los estados mentales y emocionales del reino vegetal. Claro, el ser humano desde su atalaya de consciencia referente, autorreferente, especie más inteligente del planeta, se pierde con los árboles del método científico que le impiden ver el bosque de la realidad mental de los vegetales. Y ya hay muchas obras que describen tantos efectos indirectos que dan la evidencia de los procesos mentales en los vegetales y emocionales, porque al final
pensamiento y emoción son finalmente una manifestación mental, como todo, son finalmente una manifestación mental. Pero se ve más claramente en el pensamiento-emoción. Entonces, bueno, pues ya se ha evidenciado la existencia de procesos mentales y emocionales en el reino vegetal. Los vegetales tienen vida, mente y alma, tanto como los animales, el hombre y el superhombre. El superhombre son los hombres que ya no están en la dimensión físico-material. Por tener más elevada frecuencia energética, por tener más elevada evolución espiritual, por haberse divinizado y expandido su conciencia, no por haber abandonado este plano en el juego de los tránsitos. ¿De acuerdo? A eso se refiere con el superhombre. Porque una cosa es tu ascensión de dimensión voluntaria como consecuencia de un proceso de evolución y otra cosa es tu cambio de dimensión como consecuencia de un diseño de alternatividad entre dimensiones, tal como tenemos aquí con los procesos vitales de vida y muerte, etcétera, etcétera. El plano de la mente elemental B, cuarto, y sus 7 subdivisiones, paralelamente a lo que hemos explicado del plano de la mente elemental A, son las conciencias, son las correspondencias en el plano físico morontial a la conciencia trascendente a las plantas en el plano físico material. El plano de la mente elemental B y sus 7 subdivisiones engloban los estados y condiciones de una forma de elementales o entidades invisibles, no las vemos porque están en la dimensión físico morontial, que hacen su obra en el universo, cuya mente y vitalidad forman parte de la escala entre el plano de la mente vegetal y el plano de la mente animal. Claro, que correspondiente con el plano de la mente vegetal, pero como está en el astral, pues de algo más de frecuencia vibratoria, con lo cual en medio de la mente vegetal físico-material y la mente animal físico-material. Ahí en medio está el plano de la mente elemental B, que es, hemos dicho, la correspondencia de la conciencia trascendente del reino vegetal, de los seres vivos del reino vegetal, en el plano astral. El plano de la mente animal y sus 7 subdivisiones comprenden los estados y condiciones de las entidades, seres o almas que animan los cuerpos vivientes de los animales y que son conocidos por todos. Aquí dice el Kybalión que poco hay que explicar. No es necesario entrar en detalles concernientes a este reino. Todos aquí, todos en este mundo reconocemos los fenómenos mentales en los animales. La espiritualidad va más allá y te dice, no, es que son conciencia, hay una conciencia, igual que en el hombre hay una conciencia manifestándose en este plano, en el animal hay una conciencia manifestándose en este plano. Es otro tipo de conciencia. Este es el plano de la mente animal, ese tipo de conciencia animal, ese tipo de conciencia manifestándose en este plano en su correspondencia con los seres vivos animales. El plano de la mente elemental C y sus 7 subdivisiones, igual que hemos dicho con respecto al plano de la mente elemental A, que es la conciencia de la correspondencia en el plano físico morontial de los minerales. Es decir, es la conciencia de los minerales del astral. El plano de la mente elemental B es la conciencia de los vegetales del astral. El plano de la mente elemental C es la conciencia de los animales en el astral.
El plano de la mente elemental C y sus 7 subdivisiones incluyen las entidades o seres invisibles que participan de la naturaleza de la vida animal y humana, ahí en medio, en determinado grado y combinación. Los elementos pertenecientes a este plano y que se encuentran en su grado más elevado son semihumanos en inteligencia. Y quien quiera ver la descripción de un elemental C, que consulte en la serie de explicaciones que he titulado Espiritualidad y Evolución Conciencial, en el canal de Espacio Sutil en YouTube o en iVoox, que consulte un capítulo de ese libro que comentamos en esa serie que se llama Proyecciones de la Conciencia, Diario de Experiencias Fuera del Cuerpo, de Waldo Vieira, que consulte un capítulo que se llama Habrus y Orco. Y ahí verá un elemental C. Orco, en concreto. Los elementos pertenecientes a este plano y que se encuentran en su grado más elevado son semihumanos en inteligencia. El plano de la mente humana, por la misma razón que hemos dicho que los elementales entre el mineral y el vegetal estaban en medio en desarrollo vital, inteligencia, etcétera, etcétera, porque el astral está más elevado. El astral está más elevado. El astral es una dimensión previa a la dimensión físico-material en la involución y posterior en la evolución. ¿De acuerdo? Es la dimensión colindante, la siguiente, que tenemos a continuación, a la que vamos por efecto del diseño de alternatividad, porque nos hemos diseñado vidas que comienzan y acaban, y en el intermedio, pues ahí subimos a revisar, decidir y planificar la siguiente vida, y porque cuando definitivamente acabamos el ciclo de las reencarnaciones, pues es porque hemos llegado a un nivel evolutivo en el cual ya al subir y decidir consideramos que no necesitamos más experiencias físico-materiales. Hemos ascendido, propiamente dicho. El plano de la mente humana y sus 7 subdivisiones comprenden las manifestaciones de la vida y la mentalidad que son comunes al hombre en sus varios grados y divisiones. Aquí sí podemos entender bien las 7 subdivisiones de esta división menor que es el plano de la mente humana, porque podemos asimilarlo a los 7 niveles de conciencia que describe la tradición espiritual, que describen las revelaciones modernas, que describe, por ejemplo, Ramtha, que describe Krión, que describe Set. Todos los textos hablan de ellas, pero así, con más detalle, pues son esos 3 textos los que las describen. Y entonces podríamos hacer una cierta correspondencia entre las 7 subdivisiones del plano de la mente humana con los 7 niveles de consciencia. Niveles de consciencia que Ramtha dice que son el de supervivencia y reproducción, el de dolor y victimismo, el de dominio y poder, en el que está ahora mismo la gran mayoría de la especie humana, el de amor, sentido, ya está la especie humana transitando a ese, quinto, del amor expresado, sexto, ver a Dios en todas las cosas, séptimo, conciencia de tu divinidad. Yo soy Dios. Bueno, pues el humano actual del planeta Tierra, de Urantia, diría el libro de Urantia, está fundamentalmente en el tercer nivel, dominio y poder, transitando hacia el cuarto, amor, sentido. Bueno, pues eso podemos asimilarlo a estas 7 subdivisiones del plano de la mente humana, del gran plano mental. En este punto debemos indicar el hecho de que el hombre corriente actual ocupa la 4ª subdivisión en el plano de la mente humana. En promedio, bueno, entre la tercera y la cuarta. Yo he dicho la tercera y pasando a la cuarta, sí, entre la tercera y la cuarta. Yo creo que el Kybalión es optimista. Aquí no, hay que ser optimistas. Estamos transitando a la cuarta, pero
hay mucha gente todavía con un nivel de conciencia de dominio y poder. Creo que mayoritaria. Y solo los más inteligentes han cruzado los límites de la quinta subdivisión, el amor expresado ya hacia el reconocimiento de Dios en todo, que sería sexto nivel. Millones de años ha empleado la raza para alcanzar este estadio y tardará muchos más en llegar a las subdivisiones sexta y séptima. Sexta, ver a Dios en todas las cosas. Séptima, consciencia de tu propia divinidad, del Cristo en ti. Pero debemos recordar que ha habido razas anteriores a la nuestra que han pasado por esos grados y después más allá de ellos. Tenemos gran noticia en los textos tradicionales, en la revelación tradicional, que no tiene tantos textos, como en las revelaciones presentes, que sí vienen perfectamente ordenadas en textos expresos a disposición de todo el mundo. Tenemos gran noticia de que es la quinta civilización vital que tenemos en el planeta Tierra. Es decir, nuestra historia de la humanidad sería la quinta historia de la humanidad. Y ha habido 5 historias previas de vida y de humanidad. Nos dice el Kybalión, ha habido razas anteriores a la nuestra, y aquí lo de razas sí está bien dicho, porque el Homo sapiens sapiens era de esta quinta historia planetaria. En las anteriores, pues era la especie inteligente, pero no era obligatoriamente Homo sapiens sapiens. Serían, pues, hubo otros tipos de evolución que dieron con la especie inteligente de otra forma. Por eso está bien expresado que ha habido razas anteriores a la nuestra que han pasado por esos grados y después más allá de ellos. En las 4 instancias históricas anteriores del planeta Tierra, por ejemplo, pues muchos nos hablan de atlantes y lemures. Estos corresponderían a la 4ª instancia histórica. Bueno, pues en esas instancias históricas ha habido, dice el Kybalión, de lo cual además tenemos noticia, tanto en los textos reveladores antiguos como los modernos, de espiritualidad profunda, los antiguos enmarcados en el esoterismo y el ocultismo, y los modernos enmarcados en la espiritualidad profunda propiamente dicha, expresa y a disposición de todo el mundo. Todos coinciden en decir que efectivamente ha habido unas cuantas almas avanzadas que han sobrepasado a la masa y llegado a la sexta y hasta la séptima subdivisión, también en esta quinta instancia histórica nuestra. Pero ejemplos, pues, de la 4ª instancia histórica del planeta, pues Ramta, que lo dice de sí mismo. Ejemplos de la quinta instancia histórica, que es esta nuestra, pues por ejemplo el profeta Elías, que también lo dice Crión, por ejemplo. Muchos más, pero muy poquitos en relación al total. Nuestra propia raza, dice, instancia histórica, digo yo para entenderlo mejor, es la quinta, con mucho los rezagados de la 4ª. Esto tiene sentido, con mucho los rezagados de la 4ª, porque al final, pues, digamos que las conciencias trascendentes somos las mismas, solo que, bueno, pues hacemos como intentos fallidos de evolución, que llega un momento en que nosotros mismos desde otro nivel reseteamos y decimos hasta aquí hemos llegado. Vamos a volver a empezar porque en manifestación esta vez no lo hemos conseguido, ¿de acuerdo? Y entonces se resetea, el reseteo y se vuelve a empezar. En ella, en esta quinta instancia histórica y en las otras, ha habido unas cuantas almas avanzadas que han sobrepasado a la masa y llegado a la sexta y hasta la séptima subdivisión, nivel de conciencia. Y algunos un poco más allá todavía. El hombre y algunos un poco más allá todavía, bueno, pues podríamos hablar de Jesús de Nazaret.
que efectivamente como personaje estuvo aquí, con lo cual bajó hasta las trincheras, bajó y estuvo aquí y efectivamente, solo que, bueno, pues como podréis imaginar, el origen y propósito de la estancia de Jesús en el plano físico material es diferente, tal como nos relata la espiritualidad profunda, del origen y propósito de nuestra estancia en este plano físico material. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay una pequeña diferencia. El libro de Durantia describiría a Jesús como un ser descendente y a nosotros como seres ascendentes. Bueno, ahí se puede dar un poquito más de luz. Tampoco vamos a entrar a explicarlo al detalle porque están otras series. El hombre de la sexta subdivisión es el superhombre y el de la séptima el ultrahombre. Ahí se produce la ascensión. Al considerar los 7 planos mentales menores, nos hemos referido a los 3 planos elementales en un sentido general. El plano elemental A, el B y el C. Ahora va a hablar un poquito de los planos elementales. Nosotros ya hemos dado esa explicación de la correspondencia con el astral, pero bueno, vamos a leer lo que dice el Kybalión. No deseamos entrar en mayores detalles en esta obra, porque el asunto no pertenece a esta parte de la filosofía y de las enseñanzas generales. Pero os hemos explicado esto para dar una idea un poco más clara de las relaciones de estos planos con los que no son más conocidos. La correspondencia del astral, es decir, del físico morontial con el físico material, correspondencia en diferentes horquillas de frecuencia energética. Por eso son diferentes dimensiones. Los planos elementales guardan la misma relación en mentalidad y vitalidad con los planos mineral, vegetal, animal y humano, que las teclas negras de un piano con las blancas. Claro, claro, efectivamente. En un piano, pues si tú tocas, por ejemplo, un do y un re, y luego tocas el do sostenido, se ve claramente esto que dice el Kybalión. ¿De acuerdo? Es como lo velado. Está, pero no se le ve. Se manifiesta, pero en otro orden de realidad. Estas últimas bastan, las blancas, para producir música, pero hay ciertas escalas, melodías y armonías en las que las teclas negras desempeñan su papel y su presencia es necesaria. Están. Tú podrías nada más que ceñirte a las blancas. Eso sería ceñirte al entorno físico-material. Pero en cuanto empiezas a poder interactuar de alguna forma con la otra dimensión, empiezas a comprender que en realidad todo está conectado y que la melodía se toca con todas las teclas. La melodía de la experiencia y la evolución en estos planos. Estamos en fase de tocar solo las blancas, pero estamos empezando a tocar las teclas negras. Y esa es una fase de tránsito interesantísima que estamos comenzando ahora. La interactuación con el astral, porque empezamos a descubrir la naturaleza en que se manifiesta el pensamiento en estas experiencias, con diferentes frecuencias energéticas, según el propósito, que conforman el diferente diseño dimensional. No son realidades aparte. Están ahí aunque no las veamos. Y ahora, con la expansión de la consciencia, en esta fase que empezamos, tenemos cada vez más posibilidad, todos, de interactuar con esas teclas negras del astral. Son también imprescindibles como eslabones de unión en las condiciones anímicas o estados de ser diversos entre los demás planos, alcanzándose así ciertas formas de desenvolvimiento.
hay muchísima influencia recíproca entre el astral y el físico material, entre el físico morontial y el físico material, que nosotros no hemos tenido suficiente nivel de consciencia para realizar mentalmente, para entenderlo, para darnos cuenta, para comprenderlo, pero empezamos a comprender la tremenda influencia que tienen, dado que aunque las dividimos por horquillas de frecuencia vibratoria, sin embargo, son realidades nuestras. De hecho, es que todos nosotros tenemos un cuerpo astral con el que por las noches, si bien involuntaria, inconsciente y no rememoradamente, pero interactuamos. Y no solo en el astral, sino que con el cuerpo astral nuestro interactuamos en el astral, son las proyecciones de salida, y con el cuerpo mental interactuamos en la dimensión espiritual. En las superiores del astral, recordad las 7 subdivisiones de cada uno de los planos menores, y sencillamente en cuanto vamos adquiriendo una mayor consciencia, pues nos vamos dando cuenta de que la realidad es mucho más compleja de lo que aparece. De hecho, nosotros somos conscientes de una realidad mucho más compleja que las piedras y que los vegetales y que los animales. Bueno, pues continuad. En cuanto vayamos siendo más conscientes, iremos entreviendo que en realidad toda la experiencia espaciotemporal es un continuo. ¿De acuerdo? Cuanto más conciencia tienes, más puedes luego desenvolverte de ahí hacia abajo en todos los planos. Igual que tú entiendes la experiencia de una piedra, la de una planta y la de un animal, y la del hombre. El animal no entiende la del hombre, la planta no entiende ni la del animal ni la del hombre. Pero cuanto más arriba estás en esa escala evolutiva, en esa expansión de conciencia, más entiendes, más interactúas. Empiezas a tocar las teclas negras. Y este hecho le dará al lector que pueda leer entre líneas una luz nueva sobre el proceso de la evolución, una nueva llave para la secreta puerta de la vida que se oculta entre reino y reino. Reino y reino entre dimensiones. Todos los ocultistas conocen perfectamente esos grandes reinos de elementales. Todos los ocultistas conocen perfectamente que hay seres vivientes en el plano astral que se corresponden, consciencias en el plano astral que se corresponden con las consciencias trascendentes a todo fenómeno físico y elementos en el plano astral que se corresponden con elementos del plano físico. Lo hemos visto en el plano de materia B y C, el plano de energía B y C, lo hemos visto con el plano de la mente elemental A, elemental B y elemental C, y es lo que nos está explicando ahora mismo el Kybalión. Todos los ocultistas conocen perfectamente esos grandes reinos de elementales. Es la dimensión astral. Las correspondencias en la dimensión astral de lo que aquí conocemos perfectamente. Minerales, vegetales, animales y personas. Conciencia. Aquí, mineral, vegetal, animal, humana. Allí, mineral morontial, vegetal morontial, animal morontial, humana morontial. Conciencia también. Todos los ocultistas conocen perfectamente esos grandes reinos de elementales y las obras esotéricas están llenas de alusiones a ellos. Los que hayan leído Zanoni de Valbert Lytton, claro, estas obras entran dentro de lo conocido como el ocultismo y el esoterismo, entonces al leerlas están envueltas en el misterio, ¿de acuerdo? Entonces hay que saber un poquito de esto para poder entender esas obras. Esto le pasa a Zanoni. Si Zanoni lo lee sin saber nada de esto, pues no te enteras de mucho. Los que hayan leído Zanoni y otras leyendas similares reconocerán a esas entidades pertenecientes a los mencionados planos de la vida. Ya he dicho antes dónde podemos conocer a un elemental C,
o elemental animal, en ese capítulo de Waldo Vieira, capítulo denominado Habrus y Orco. Pasando del gran plano mental al gran plano espiritual, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Cómo podríamos explicar esos elevados estados del ser, de la vida y de la mentalidad a individuos que son todavía incapaces de comprender las subdivisiones más elevadas del plano de la mente humana? Si los individuos humanos ahora mismo están en el nivel de conciencia 3 o 4, en esa subdivisión que dice el Kybalión, y no comprenden los niveles de conciencia propios del entorno físico-material, mentales de sexto y séptimo nivel, pues ¿cómo les vas a explicar, dice el libro de Urantia, el gran plano espiritual? Bueno, perdón, dice el Kybalión, el gran plano espiritual. Es que iba a decir ahora mismo que una buena aproximación a el gran plano espiritual es leerse la primera y segunda partes del libro de Urantia. Las estamos tratando también en series porque son complejas, muy complejas de lectura así, sobre la marcha. Entonces, bueno, pues ahí empezamos a tener un atisbo de lo que es el gran plano espiritual. Esa tarea es imposible, solo podemos hablar en los términos más generales, dice el Kybalión. ¿Cómo podría describirse la luz a un hombre que haya nacido ciego? ¿Cómo explicar el azúcar a quien nunca ha probado algo dulce? ¿Cómo hablarle de armonía musical a un sordo? Pues yo sí quiero contestar a estas preguntas, porque se nos puede desencadenar el recuerdo interno de todo ello. Porque nosotros, en algunos niveles, estamos allí. En algunos niveles, estamos allí, en este mismo instante. Parece complejo, pero estamos en varios sitios a la vez. En realidad solo estamos en un sitio a la vez, que es en el todo. Aquí estamos en todas partes. Otra cosa es tener conciencia de ello. Entonces, bueno, pues efectivamente depende del nivel de conciencia de la persona a la cual le expliques estas cuestiones, pero sí puedes desencadenar el recuerdo que todos lo tenemos más o menos enterrado tras múltiples capas de diseño de mentalidad para vivir estas experiencias de involución. Pero puedes. De hecho, todos los textos revelatorios modernos de a partir de 1960 claramente dicen que apelemos a la escucha interna y al desarrollo de los sentidos internos para poder tener estos atisbos de recuerdo y estas comprensiones y estas sensaciones y alcanzar esa certeza con respecto a esa información. Todo lo que podemos decir es que los 7 planos menores del gran plano espiritual, cada uno de los cuales tiene las usuales 7 subdivisiones, comprenden seres tan superiores al hombre actual como este último es superior al gusano o quizás a formas más inferiores. Pues sí, imaginaos en el gran plano espiritual más allá, es una dimensión más allá de la dimensión morontial, que es la nuestra siguiente, pues es más allá. Pero imaginaos que trascienden en gran medida al espacio-tiempo, que son conscientes de todas sus experiencias simultáneas multidimensionales, de todos los fragmentos que tienen depositados o proyectados en el espacio-tiempo. En fin, sí, más diferencia que entre el hombre y el gusano, perfectamente, sí, pero lo podemos atisbar, porque no somos gusanos, somos hombres. El gusano no lo puede atisbar, nosotros sí, porque ahí está el sesgo
que no sé cómo le llaman ahora mismo, pero es ese sesgo que nos lleva a distorsionar las magnitudes absolutas de las relativas, los porcentajes. No es lo mismo incrementar un 10% de 1, no es lo mismo incrementar un 10% de 100, que es 10, que incrementar un 10% de 100.000 millones, que seguramente será varios millones. Porcentualmente es lo mismo, pero absolutamente no lo es. Por eso, sí, tenemos entre los seres elevados del plano espiritual una diferencia tan grande como tenemos con los gusanos. Pero nosotros podemos realizar cierto atisbo y los gusanos no. Cierto atisbo. Todo lo que podemos decir es que los 7 planos menores del gran plano espiritual comprenden seres tan superiores al hombre, repetimos, como este último es superior al gusano o quizás a formas más inferiores. La vida de esos seres trasciende tanto a la nuestra que ni siquiera podemos pensar en sus detalles. Bueno, esto nos lo reconocen Seth, por ejemplo, y Ramta. No os podemos explicar cómo es nuestra vida multidimensional, sería muy complicado explicároslo, pero con las explicaciones que nos dan atisbamos algo, atisbamos algo. El gusano no se lo puede explicar nada. Su mente es tan elevada que para ellos nosotros apenas sí pensamos. Y nuestros procesos mentales, ellos pueden tener, claro, en la medida en la que trasciendes el tiempo lineal, es porque puedes tener múltiples pensamientos simultáneos, conscientes, con alta intensidad de representación de los mismos en tu mente. Imagínate que tienes la mente de 1 millón de hombres a la vez. Bueno, pues eso es un atisbo, pero podemos atisbarlo. Anda, la mente de 1 millón de hombres a la vez. Pues qué interesante. Imagínate que tienes la mente de toda la humanidad a la vez. Hombre, pues eso es un buen atismo para comprender lo que es un superhombre del gran plano espiritual. Sí, sí, sí. Atisbos podemos tener. Su mente es tan elevada que, para ellos, nosotros apenas si pensamos, y nuestros procesos mentales les parecen puros procesos materiales. La materia que forma sus cuerpos es del plano más elevado. Bueno, no se puede hablar de materia. Si estamos diciendo aquí que esto es lo físico-material, que la siguiente es la físico-morontial y que la siguiente es la físico-espiritual, y ya ahí decimos físico porque hay una manifestación energética ciertamente también dentro del sueño en el plano espiritual. Sí. Y una cierta influencia del espacio y del tiempo, no obstante ya se esté trascendiendo, pero la hay. El libro de Urantia habla del nivel absonito, ya trascendido completamente el espacio y el tiempo, sería un siguiente nivel a ese espiritual. Sí, en ese sentido, bueno, la materia que forma sus cuerpos es del plano más elevado. Yo diría la sustancia que forma sus cuerpos es del plano más elevado, porque si no puedes pensar que es materia. Bueno, es energía, pero tan sutil que no te puedes ni imaginar lo sutil que es. No obstante, no es el pensamiento puro, absoluto, infinito y eterno del todo. No, es eso manifestándose aquí con un diseño de escenario, de decorado, de personajes, de disfraces. Y algunos se dice que están envueltos por pura energía. Pues efectivamente, porque en cuanto trasciendes el espacio, pues como alguna forma de energía hay, porque el pensamiento se manifiesta en energía en la subrealidad del espacio-tiempo, no obstante es una energía dispersa. Entonces estás en muchos sitios, estás trascendiendo el espacio y el tiempo, ¿no? Envueltos por pura energía. Lo que no quiere decir que no puedan formalizarse en un momento dado, porque dominan los planos inferiores. ¿O no viene aquí Jesús y se corporeiza? Pues eso. ¿Qué es lo que podría afirmarse sobre tales seres?
En los 7 planos menores del gran plano espiritual existen seres a quienes denominamos ángeles, arcángeles o semidioses. Bueno, todo esto es mejor irse al libro de Urantia y ahí pues te vas a dar cuenta de las numerosísimas órdenes y huestes de seres espirituales que conforman el propósito de asistencia al propósito de involución en esos niveles más sutiles del sueño, de la subrealidad espaciotemporal. Aquí, bueno, pues te da una ligera idea así muy por encima. Existen seres a quien denominamos ángeles, arcángeles o semidioses. En los planos menores inferiores viven aquellos a quienes damos el nombre de maestros y adeptos. Y ahí, bueno, pues aquí está, sin especificar el Kybalión, hablando de algunos ascendentes. Nosotros somos ascendentes que han cumplimentado el proceso y antes del despertar general regresan para formar parte del plan de evolución, de ayuda. No los diferencia de los descendentes, que son personajes del otro propósito, personajes directamente del propósito de ayuda, no personajes del propósito de involución que han evolucionado y bajan a asistir, sino directamente personajes del propósito de ayuda. No los distingue. Bueno, en el libro de Urantia se distinguen perfectamente. Por ejemplo, pues Jesús es un personaje descendente. No estuvo aquí inicialmente con el propósito involutivo. Nosotros sí. Ramta y Set sí. Crión no. Eso lo explican ellos. ¿De acuerdo? Bueno. En los planos menores inferiores viven aquellos a quienes damos el nombre de maestros y adeptos. Sobre ellos están las grandes jerarquías de huestes angélicas inconcebibles para el hombre y sobre ellas se sitúan los que sin irreverencia alguna podrían llamarse dioses. Pues sí, efectivamente. Aquí, bueno, pues ya está describiendo que en ese gran plano espiritual hay 7 divisiones menores y cada una tiene 7 subdivisiones. Y ahí en el libro de Urantia sí que se ve claramente una idea más detallada de todo esto. Pues su grado de elevación, habla de los dioses ya, de los que están pues muy por encima. Su grado de elevación muy por encima, hacemos así muy por encima, aunque en realidad es aquí mismo. Muy por encima en frecuencia energética, ¿de acuerdo? Podrían llamarse dioses, pues su grado de elevación en la escala es tan alto, tan grande su poder e inteligencia, que sobrepasan todas las concepciones que el hombre se ha formado sobre la deidad. Esos seres están más allá de todo cuanto se puede imaginar, y la palabra divino es la única que se les podría aplicar. Muchos de esos seres, incluso las huestes angélicas, tienen sumo interés por las cosas del universo y desempeñan un papel importantísimo en sus procesos. Son los personajes del propósito de ayuda a la evolución de los personajes del propósito involutivo. Claro, que desempeñan un papel importantísimo. Esas invisibles divinidades y auxiliares angélicas ejercen su influencia libre y poderosamente en la obra de la evolución, están para ayudar, y del proceso cósmico. Evolución no solo personal, sino impersonal. Las manifestaciones impersonales del sueño de ilusión, muy bien explicado también por el libro de Urantia. Su intervención ocasional y su auxilio directo en los asuntos humanos han dado origen a muchas leyendas, creencias, religiones y tradiciones de las razas pasadas y actuales. De hecho, pues muchas de las religiones evolutivas parten de revelaciones de estos seres y lo que, bueno, pues al final la distorsión de la confusa y erráticamente relativa material lo que hace es generar mitos pues de trazo grueso, muy poco acertados sobre lo que en realidad es cada una de estas órdenes de seres y, en fin, pues se da origen a muchas leyendas, creencias, religiones y tradiciones de las razas pasadas y actuales. Han impuesto en alto grado su conocimiento y poder sobre el mundo una y otra vez. No es que hayan impuesto coercitivamente.
Es como cuando se habla de la imposición de manos. Han prestado, han facilitado, han revelado información. Siempre hemos recibido información revelada. Siempre bajo la ley del todo, por supuesto, bajo el plan general de Dios para la salvación, que diría un curso de milagros. El plan general de retorno, el plan general de la evolución, que esos seres llamados ascendentes, que son los que penetran en la subrealidad en sus diversos niveles con ese propósito, implementan. Sin embargo, incluso esos elevadísimos seres existen tan solo como creaciones de la mente del todo y están sujetos a los procesos cósmicos y a las leyes universales. Son todavía mortales. Hete aquí, que son personajes igual que nosotros. Personajes dentro de la subrealidad. Los altísimos seres celestiales, casi semidioses, son también personajes, porque en la realidad del todo solo está el creador y su creación, a la que para diferenciar de todas estas huestes de seres y órdenes de seres, personajes y al fin y al cabo dentro del sueño, para diferenciarlos de ellos, les denominamos filiación. La filiación es una única orden, cuasi infinita. Son los hijos. Luego aquí hay personajes a los que también se les llama hijos, pero se les adjetiva para diferenciarlos de los hijos reales, que son nuestros antecedentes causales de todos los personajes, de los ascendentes y de los descendentes. Por eso dice que, sin embargo, incluso esos elevadísimos seres existen tan solo como creaciones de la mente del todo, y están sujetos a los procesos cósmicos y a las leyes universales. Son personajes, aquí también, actuando en el gran escenario con otra misión, con otro propósito. Podemos llamarlos dioses si nos agrada, con minúsculas, comillas, pero no son más que nuestros hermanos mayores. Efectivamente, son personajes igual que nosotros, generados por nosotros mismos en nuestro estado natural, original, real, allí en el todo. Las almas avanzadas que han sobrepasado a sus compañeras y resucitado temporalmente al éxtasis de la absorción en el todo, han llegado, han cumplimentado la evolución, pero el despertar es general o no lo es, con lo cual cuando llegan allí, individualizadamente, bajan otra vez a ayudar a que todos los demás lleguen, y cuando todos los demás lleguen, esto lo explica muy bien también el libro de Urantia, habrá un despertar general. Es la unificación de los conceptos, significados, valores y destinos supremos, últimos y absolutos. Todo eso es el despertar general y son eones, porque desde estos niveles el sueño es prácticamente eterno también. Para poder ayudar a la raza en su ascendente viaje por el sendero, los que del propósito de involución, pero que han evolucionado, han llegado al límite y bajan a ayudar. Solo los herméticos más avanzados son capaces de comprender las enseñanzas secretas concernientes al estado de existencia y a los poderes manifestados en los planos espirituales. Bueno, pues seres de sexto y séptimo nivel de consciencia. Porque ya tienen tal expansión de conciencia que todo esto pues son intuiciones muy ciertas, son revelaciones prácticamente directas. De hecho, es que, en fin, están en situación de abandonar la dimensión físico-material, el conocido proceso de ascensión. El fenómeno es tan superior al que se produce en los planos mentales que cualquier intento de descripción solo serviría para producir una gran confusión de ideas. Bueno, sí, efectivamente, pero se nos puede atisbar. Y de hecho, combinemos los textos revelados modernos y tendremos un altísimo atisbo. ¿No? Altísimo para lo que podemos llegar a atisbar aquí, que tiene un límite, lógicamente. Únicamente aquellos cuya mentalidad ha sido cuidadosamente educada en la filosofía hermética, añado yo, o en los textos revelatorios modernos, durante años enteros, y los que han traído consigo de encarnaciones anteriores, correcto, el conocimiento adquirido previamente,
pueden comprender de forma adecuada lo que significan las enseñanzas referentes a los planos espirituales. Y muchas de ellas las guardan celosamente los herméticos por considerarlas demasiado sagradas, importantes e incluso peligrosas para divulgarlas públicamente. Bueno, si es que quien no llega a ese nivel de conciencia ni las entiende, ni las comprende, ni las integra, ni las practica, ni las incorpora. Entonces, da igual que las divulgue, que no. Ahora que no te queman en la hoguera, pues mira, ahí está todo divulgado ya. ¿Y quién le hace caso? Menos de un 1%, menos de un 0,5%, menos de un 0,1%. El estudiante inteligente comprenderá lo que esto significa cuando digamos que el significado de la palabra espíritu, tal como la usan los herméticos, es sinónimo de poder viviente, claro, la vida, el origen de la vida, de fuerza animada, de esencia interna o vital, etc., algo que no debe confundirse con lo que generalmente se atribuye al término en cuestión, religión, eclesiástico, espiritual con minúscula, etéreo, santo, etc. Es decir, una cosa es un grado de evolución elevado dentro del sueño, pero sigues estando en el sueño. Y hay muchos niveles por encima que nos quedan por conseguir. Y otra cosa es la realidad. Y no se debe confundir la realidad con el sueño. En la realidad está el todo, Dios y su filiación. En el sueño, cuasi infinidad de personajes diferentes, manifestándose aquí con dos propósitos. O uno, la involución, u otro, la ayuda a la evolución. El ocultista emplea el término espíritu con mayúsculas en el sentido de principio animador, lo que lleva consigo la idea de poder, de energía viviente, de fuerza mística, etc., ya que sabe muy bien que lo que él conoce como poder espiritual puede ser empleado con fines buenos o malos, de acuerdo con el principio de polaridad. En este último caso reconocido por la mayoría de las religiones en sus concepciones de Satanás, Belcebú, el diablo, Lucifer, ángeles caídos, etc. A ver, el sueño es el sueño. Nosotros conocemos un nivel del sueño que podríamos decir que es el séptimo, ¿vale? Por ejemplo, por decir algo. Con lo cual tendríamos otros niveles diferentes del sueño. Se puede ver muy bien en el libro de Urantia. Niveles dimensionales. Donde se manifiestan estos planos físico, mental y material. Bueno, pues, séptimo nivel, se manifiestan todos. Sexto nivel, todos menos el físico. Quinto nivel, imagínate, todos menos el físico y el morontial, y así, ¿vale? Bien. Y aquí son todo personajes. Aquí las manifestaciones personales dentro del sueño son todo personajes, todos. Y todos están sometidos en los diversos niveles a algo del diseño. Y aunque el propósito de los personajes es diverso, y unos personajes teníamos como propósito involucionar al máximo y evolucionar, y otros personajes tienen como propósito ayudar a la evolución y no involucionan, aunque eso ocurre, no obstante, los personajes descendentes, los del propósito de ayuda, los de ejecución del gran plan del todo de Dios, son también susceptibles de involución. Se someten también a esa distorsión que supone estar en la subrealidad. Y pueden polarizarse. Y a esto responde, en nuestra tradición religiosa y espiritual, pues estos nombres de estos seres que efectivamente se nos cuenta desde todas las tradiciones que se polarizaron. Son personajes del propósito de la ayuda que al final acabaron sucumbiendo a la distorsión mental que se produce de por sí por el mero hecho de interactuar en estos bajísimos niveles. En todos los aspectos.
de mentalidad, energéticos, todos los aspectos. Entonces afecta. Y bueno, pues puedes perder perspectiva. Bueno, y aquí pues están Satanás, Belcebú, el diablo, Lucifer, ángeles caídos. Son todos nombres de nuestras tradiciones, pero que representan energía, personajes que han sucumbido al tremendo efecto distorsionador de la irrealidad. ¿De acuerdo? Pero como todo personaje no son reales, la única realidad es el todo, Dios y su filiación. Aquí somos todos personajes. Igual que tenemos a un Hitler, pues en la morontial y en la espiritual, pues tenemos a gente muy polarizada. Muchísimos menos que aquí, por supuesto, pero los hay. Y por esta razón el conocimiento referente a esos planos ha sido mantenido en secreto en el santuario de los santuarios de todas las fraternidades esotéricas y órdenes ocultas. Bueno, ahora hay otro camino expreso, pero yo creo que los esotéricos y los ocultistas siguen con su camino, pero debiesen empezar a confluir con el camino paralelo porque es un camino propio del nivel evolutivo actual. No hay que seguir con el otro, salvo que tengas un nivel de discernimiento altísimo y empieces a mezclar la información. Ha sido guardado en la más secreta cámara del templo. Esto, en fin, son todo simbologías que se expresan para... Pero, y esto sí podemos decirlo, los que alcanzaron grandes poderes espirituales y los emplearon mal, se crearon un destino terrible. Es que también ha habido personajes del propósito de involución que han evolucionado y luego pues no han hecho, se han vuelto a polarizar de alguna forma. No solamente los personajes descendentes, sino los ascendentes que han ascendido y luego bueno, pues han de alguna forma perdido esa clara determinación evolutiva. Y la oscilación del péndulo del ritmo inevitablemente los llevará al otro extremo de la existencia material. Y esto lo refleja también el libro de Urantia, que efectivamente pues hay retrocesos y hay bajadas a la casilla de salida y hay vueltas a empezar. También lo refleja el libro de Urantia, de una forma mucho más compleja y detallada de lo que lo hace aquí el Kybalión, que simplemente pues lo menciona de una forma un poco poética, pero sí. Desde cuyo punto, otra vez la casilla de salida, tendrán que volver nuevamente a hacer el mismo camino a lo largo de las múltiples espirales del sendero. Pero siempre tendrán como castigo, bueno, aquí castigo no se les castiga, ellos mismos deciden volver a bajar a jugar. Pero siempre tendrán como castigo el recuerdo vibrante de las cumbres de donde cayeron debido a su mal obrar. Las leyendas sobre los ángeles caídos tienen una base real, como saben todos los ocultistas, y efectivamente nos lo reconocen los textos, aunque últimamente algunos textos lo que hacen es indicarnos es que no tenéis que hacer mayor caso de todas estas cuestiones, no tenéis que darle mayor trascendencia, tenéis que fijaros en vuestra evolución y olvidaros de todo eso. Y ya está, porque lo único que os va a hacer es confundiros. Toda esta cuestión de la oscuridad y del mal y de no sé qué, efectivamente, sigue habiendo creencia en el mal en otros niveles de el sendero de evolución espiritual, pero cada uno tiene que ir a lo suyo, sin pararse en lo que no tiene mayor importancia para tu propia evolución. Simplemente saber que puedes, que en todas las dimensiones tienes tus dificultades y tus obstáculos que superar y, en fin, que estés consciente y atento, porque te puedes polarizar en cualquier momento casi sin darte cuenta. O dándote bastante cuenta, pero bueno, ¿qué puede ocurrir? La lucha interesada por el poder en los planos espirituales inevitablemente produce que el alma egoísta pierda su equilibrio espiritual y caiga tan bajo como había ascendido. Sin embargo, incluso a estas almas se les presenta la oportunidad de volver sobre sus pasos y hacen el viaje de vuelta pagando una tremenda penalidad, de acuerdo con la invariable ley. Bueno, sencillamente es que si te polarizas llega un momento en que ya no avanzas más y te das cuenta de que tienes que volver.
y tarde o temprano decides volver porque si no te estancas. Una penalidad, un castigo, en fin, esos son términos para que los comprendamos en este mundo extremo. Para concluir, recordaremos que, de acuerdo con el principio de correspondencia que encierra la verdad de que como arriba es abajo, como abajo es arriba, los 7 principios herméticos operan plenamente en los diversos planos físico, mental y espiritual, en las diversas dimensiones del sueño. Operan porque operan dentro del sueño. Si no hubiese habido polarización, no hubiese habido sueño. La manifestación del pensamiento dentro del sueño es energía. Por eso hay principio de vibración. Todo el sueño es una manifestación mental. Por eso hay principio de mentalidad. La correspondencia, ¿por qué aquí las cosas como es abajo es arriba? Pues porque esto es una manifestación de una planificación. ¿Cómo van a ser distintas en naturaleza finalmente las cosas? Si hay una planificación que proviene de nosotros mismos, que somos los que luego la manifestamos aquí. En fin, causa y efecto, todas estas cuestiones son propias de todas las dimensiones del sueño, no solo de la físico-material. Por eso, el principio de sustancia mental, porque todos están en la mente del todo. El principio de correspondencia, porque existe analogía, acuerdo, correspondencia y concordancia entre los distintos planos. El principio de vibración, porque las diferencias que los dividen son consecuencia de la vibración. Como ya hemos explicado, las diferentes dimensiones son horquillas de frecuencias vibratorias. El principio de polaridad, porque los extremos o polos son aparentemente opuestos y contradictorios. Yo diría el principio de polaridad, porque todo el sueño parte de la polarización con base en la falsa creencia en el mal. Y se manifiesta esa polarización en todos los niveles. El principio del ritmo, debido a su flujo y reflujo, ascenso y descenso, entrada y salida, los ciclos emocionales, psicológicos, económicos, políticos, los ciclos. Siempre que hay polaridad, estamos pues transitando en esa gradación polar. El principio de causa y efecto, porque todo efecto tiene su causa, porque dentro del sueño y debido a la polaridad se establece un retardo entre causa y efecto que parece que no van juntos. En la realidad no es que haya causa y efecto, en la realidad es lo que es. Y lo que es aquí se desgrana en causa y efecto. Y encima con el influjo del diseño limitativo de linealidad temporal sucesiva, pues opera. Planificación, manifestación, causa, efecto, retardo. Y el principio de género, porque la energía creadora siempre está expuesta y opera mediante los aspectos masculino y femenino. Y esto proviene de la diferenciación de las manifestaciones del todo para poder sostener la diversidad de manifestación dentro del sueño. Y entonces siempre hay 2 aspectos en generación. Por ejemplo, las órdenes y huestes de esos altos seres espirituales siempre provienen de una generación doble, o bien de 2 manifestaciones del todo, o bien de 2 manifestaciones de personajes ya internos al sueño. Como arriba es abajo, como abajo es arriba, los milenarios axiomas herméticos encierran los grandes principios de los fenómenos universales. Conforme vayamos considerando los restantes principios, veremos cada vez más clara la verdad de la naturaleza universal de este gran principio de correspondencia. Y sin más, aquí acabamos este capítulo 8, los planos de correspondencia, y dejamos para la siguiente sesión el capítulo 9, relativo al interesantísimo tema del principio de vibración, que es además el que nos explica cómo se están
manifestando el todo en esta subrealidad. Y sin más, prospector.